Buenas noches, mi nombre es Rafael Hernández, estudiante de la Nahuac Mayab, de noveno semestre de licenciatura en biotecnología. Hoy vamos a explicar el proyecto integrativo de la materia de Power BI, análisis de datos. Vamos a empezar primero explicando qué es Power BI. Esta es una suite de herramientas de análisis empresarial que es desarrollada por Microsoft. Esta le permite a los usuarios recopilar, conectar, transformar, visualizar y analizar datos de diversas fuentes para obtener información útil. Es recomendable usar esto para crear informes y paneles que sean interactivos, conectar a diversas fuentes de datos, como lo pueden ser Excel, bases de datos un poco más, más especializadas, para transformar y limpiar datos de una forma más eficiente que otras plataformas, para el correcto análisis de los datos y para compartir información, ya que lo padre de esta plataforma es que también puedes compartir templates con usuarios de otras empresas diferentes a la tuya, porque es una forma de globalizar un poquito este conocimiento. Vamos a explicar eh, la obtención de datos ahora y voy a compartir mi pantalla para realizar esto. Para las prácticas del día de hoy, tomé datos del World Bank Group y entre los datos me interesó bastante analizar la tasa de fertilidad adolescente, que son los nacimientos entre cada 1.000 mujeres de la edad de entre 15 y 19 años. Tomé para esto en cuenta también seleccionando países de América como son México, Canadá, Estados Unidos, Brasil y Argentina de los últimos 25 años. Estos datos se seleccionaron previamente acá y se seleccionó aquí la opción de descargar las opciones. A continuación, aquí tenemos los datos ya una vez descargados. Para no perder mucho tiempo, esto lo hice previamente. Estos son los datos de la tasa de fertilidad. Lo primero es entonces entrar a Power BI, desde el cual, gracias, afortunadamente podemos importar datos desde Excel. Aquí vamos a obtener este que se acaba de descargar del WorldBank, la página. Y vamos a seleccionar datos de la tabla 2 para que solamente se seleccione esos datos en específico. Vamos a pasar entonces rápidamente con la transformación de datos. Esto sirve para que cuando se cargan datos, hay ocasiones en las que hay elementos que no nos sirven, ya sea en filas o en columnas, y a la hora de realizar las visualizaciones pueden interferir con su correcta interpretación. Esto puede ser cuando, por ejemplo, en celdas hay escrito un NA de no aplica, un error, un hashtag de que ahí hay un error en la formulación que se hizo en Excel. Entonces, para transformarlo, vamos a darle transformar datos. Nos va a abrir una nueva pestaña de Power BI. Tratar un poco en conectarse. Y aquí podemos ver, mientras tanto, que en las celdas específicas está todo en orden, no hay ningún dato que nos pueda estorbar. Este, Todas estas columnas están con el símbolo del número, que significa que son datos numéricos, a diferencia de estas columnas de acá, que son datos en letra. Entonces, como vemos que todo está en orden, le damos cerrar y aplicar. Y esto se va a traspolar hacia la ventana anterior. En lo que se sigue cargando, vamos a explicar un poquito igual conceptos clave en Power BI, que son, como son, primeramente las relaciones. Estos son conexiones lógicas entre tablas que permiten combinar sus datos para un análisis más profundo a la hora de realizar los análisis de datos. Existen tres tipos de relación. Cuando es uno a uno, esto se refiere a una tabla, a una fila en una tabla, se pone a relacionar con otra tabla. Uno a varios, cuando es una fila relacionada a varias otras filas, o varios a varias, que son cuando son varias filas, o sea, más de una fila relacionada a más de una fila igualmente. Esto permite crear visualizaciones que combinan datos de varias tablas. Luego tenemos, por ejemplo, las columnas calculadas, las cuales son unas que contienen valores calculados a partir de otras columnas de la misma tabla o de tablas relacionadas. Estas fórmulas para calcular las columnas se pueden crear utilizando el lenguaje DAX o el Data Analysis Expressions, el cual se encuentra acá. Se requiere un poquito más de grado de conocimiento para hacer esto. Están luego las medidas, que son valores agregados que se calculan a partir de los datos de una o varias tablas. Esto, a diferencia de las columnas calculadas, no se almacenan en ninguna tabla, sino que se calculan dinámicamente cada vez que se utiliza una visualización. También son creadas usando el DAX. Tenemos el modelado de datos. Este es un proceso de crear modelos de datos representando las relaciones entre las distintas fuentes de datos que se utilizan en los análisis. Estos deben ser precisos, eficientes, lo más claro que se pueda para realizar los análisis de datos. Tenemos luego las visualizaciones, que es con lo que vamos a trabajar ahorita. Son estas representaciones de gráficas de los datos que se facilitan su comprensión y análisis. En el día de hoy vamos a poder ver, por ejemplo, tablas, gráficas lineales, gráficas de barras, mapas incluso, eso es muy útil. Y también
Nuevamente tenemos el DAX, el Data Analysis System, es el lenguaje de programación que se utiliza en Power BI para crear elementos como columnas calculadas, medidas y filtros. Vamos a pasar aquí nuevamente para verlo. Tenemos otro que es inteligencia de negocios. Este es un conjunto de herramientas tecnológicas y procesos que se utilizan para recopilar y analizar y transformar datos en información útil. Y finalmente tenemos los dashboards. Estos son paneles de Power BI que son interfaces personalizables que muestran información clave de negocios en un solo lugar. Estos se componen de visualizaciones, como gráficos, tablas, los que ya hemos mencionado. Y estos cuentan con las características de ser personalizables, interactivos, compartibles entre diferentes personas de la misma o de otra organización y que se puede hacer un monitoreo en tiempo real incluso. Pasando ahora que ya tenemos esta información, vamos a trabajar con esta tabla. Vamos a ver que cargue. Muy bien, ya podemos ver que nuestra tabla ha sido correctamente transformada hacia Power BI. Con lo cual vamos ahora a crear visualizaciones. Antes que nada, hay que aclarar que cuando se tienen demasiados datos, es muy posible que que cuando se traspole hacia una gráfica, sea complicado, obviamente, identificar bien las cosas que están en la gráfica. Así que vamos a traspolarlo. Finalmente vamos a seleccionar para las gráficas estos últimos 5 años, 2018, 2019, 2020, 21 y 22. Vamos entonces primero, aquí están las visualizaciones que nos permiten. Vamos a empezar con esta de aquí. Lo primero que se tiene que hacer es abrir todas las secuencias de datos que podemos encontrar aquí. Ponemos el nombre del país en el eje X y vamos a poner los últimos 5 años en el eje Y. Se pueden hacer seleccionando de esta forma. 2018. Como podemos ver, según en la información que se descargó, ha ido a la baja. Aquí podemos encontrar que un error que sale que se encuentra como sumatoria en las columnas. Eso se puede solucionar también haciendo la columna. Y para que se muestre solamente un dato, vamos a ponerle en la parte mínimo. Esperamos que se aplique. Se aplica. Mínimo de nuevo. No, este lo habíamos hecho. Mínimo. Se aplica. Mínimo. Se aplica. Esto nuevamente no hay una forma de hacerlos todos, de hacer que todos se hagan de esa misma forma. Entonces se tiene que hacer uno a uno, desafortunadamente. Y listo. Y ahora tenemos de una forma un poquito más, vamos a hacer que se refresque un poco. De esta forma ya los datos están más congruentes con la gráfica. Podemos ver, por ejemplo, el mínimo del 2018 de Canadá, ahí dice 7.09, y aquí podemos ver 7.09 en Canadá. Bien. Otras gráficas que podemos usar, como les dije, aquí está el mapa, la opción del mapa. Oh, la transformé, ahí está. Para crear una nueva visualización, damos clic afuera porque si no la que tenemos se transforma. Y nuevamente vamos a poner los nombres del país en la parte de ubicación. Aquí van a salir los países que se están tomando en cuenta. Podemos, por ejemplo, aquí, si queremos tomar en cuenta qué país tiene mayor tasa de nacimientos adolescentes, podemos ajustar el tamaño de la burbuja y tomamos en cuenta este último dato. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, Canadá es el país que menos tiene tamaño y el que mayor tamaño tiene aquí. Desafortunadamente, de tasa de nacimientos adolescentes está entre México y Brasil, más o menos. Son un número muy cercano. Sí, aquí sale. Que desafortunadamente el país. Ujú, listo. Es a través de los años. Se pueden hacer también gráficas circulares. Oh, otra vez. Se pueden hacer también gráficas circulares. De nuevo, esto es teniendo en cuenta este, lo que queremos tomar en cuenta en las visualizaciones que estamos poniendo, ¿no? Aquí ya saldrían, también se pueden recomendar de esta forma. Vamos a hacer grande esto. Y aquí ya podemos ver eh, a través de los años, de manera un poquito más visual, qué países tienen mayor tasa de nacimientos y en qué años se están encontrando estas tasas, ¿no? Aquí podemos ver que entre más pequeño, pues es más reciente el año porque afortunadamente ha ido disminuyendo la tasa de nacimientos adolescentes. Hay otro tipo de mapa que se puede hacer aquí también, que es el coroplético. Vamos a volver a hacer eso. Afortunadamente este mapa no nos puede ayudar mucho en este momento, pero es nada más para que vean. Es un mapa un poquito más, este, para señalar más bien en dónde se encuentran
los países de estudio que se están tomando en cuenta. Por último, tenemos el gráfico de barras apiladas que también, de columnas apiladas que también nos puede servir mucho para esto. Vamos a definir este mapa para que quepa porque realmente no sirve tanto ahorita. Aquí vamos a tomar otra vez en cuenta en el eje X el nombre del país y vamos a tomar en cuenta los últimos años para el eje Y, porque imagínense visualizar toda esta información en una gráfica es muy difícil. Con esto podemos ver que, nuevamente, entre más reciente el año, menor es la tasa de nacimiento adolescente que se encuentra aquí. Pues aquí lo tienen, son las herramientas que nos permiten crear visualizaciones a través de la plataforma Power BI, una vez descargando datos que, como lo son en este caso Excel, se pueden descargar en diferentes formatos, pero este es el que he encontrado más útil. Pues agradezco de antemano tiempo, atención. Vamos a detener esto. Sea todo entonces. Que tengan una linda noche.